Buenas tardes, mi nombre es María Victorina Aguilar Vilas, soy catedrática de Nutrición y Bromatología del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Alcalá y además soy la directora académica del Máster en Calidad y Seguridad Alimentaria, Dietética y Nutrición de CUP. Hoy vamos a dar una charla, evidentemente, de alimentación y salud, intentando romper pues, con algunos tabúes que existen en torno a la alimentación, sobre algunos mitos. Voy a intentar daros algunos conocimientos que os permitan discernir entre aquello que es correcto y lo que no, a la hora de alimentarnos, a la hora de saber qué es lo que tenemos que comer cada día y además cómo esto puede incidir en nuestro estado de salud. Bienvenidos, por lo tanto, a esta charla. Lo primero que tengo que decir es que, como supongo que todos sabréis, ese binomio entre la alimentación y salud, esa relación, se conoce ya desde la antigüedad. Y hay algunas frases muy famosas, como la de Hipócrates, que allá en el siglo IV antes de Cristo decía que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento. Pero como esta hay otras muchas. Además, por ejemplo, Galeno ya no solamente establecía esa relación alimentación-salud, sino que también incluso nos indicaba que en el futuro podían establecerse avales de que la alimentación podía inducir una serie de cambios en nuestro organismo que podían ser heredados. Evidentemente, también en algunas culturas atribuían a los alimentos pues casi características mágicas, desde curar un comportamiento criminal, a expulsar demonios, acercar a la divinidad. Evidentemente esto era meramente especulativo y no había ninguna prueba científica que lo avalara. La primera prueba científica que avalaba esta relación entre alimentación y salud data del siglo XVIII, cuando el médico escocés James Lind pues dijo que había que comer fruta para curar el escorbuto de los marineros que se pasaban meses en alta mar. Sin embargo, aunque esto es lo que tradicionalmente se nos ha contado, un español, Fray Agustín Farfán, en el año 1579, ya publicó un libro donde recomienda el uso de naranjas y de limones para el tratamiento del escorbuto. Todos hemos dicho que conocemos esta relación entre la alimentación y la salud y sabemos que hay un gran número de patologías que están asociadas con una mala alimentación. De hecho, un 77% de la carga de enfermedades crónicas no transmisibles están relacionadas con una mala dieta y esto también está asociado con un 86% de las muertes. En estos momentos, a nivel mundial, nos estamos encontrando con una paradoja nutricional en la que nos encontramos, por un lado, personas malnutridas, como por ejemplo en algunas poblaciones de África que estamos viendo constantemente en televisión, en anuncios de diferentes ONGs, pero también nos encontramos con que algunos de nuestros niños, por los hábitos alimentarios y estilos de vida que llevan, son niños obesos, ya no solamente con sobrepeso, sino con obesidad. Evidentemente, esto ya digo que nos lleva a una paradoja nutricional en la que podríamos pensar en un principio que, bueno, que en los países desarrollados tenemos disponibilidad para comprar cualquier tipo de alimento y, por lo tanto, tiene que estar olvidado el tema de la mala alimentación. Sin embargo, no es así, porque también nos encontramos que con los hábitos alimentarios que tenemos, con el alto consumo de alimentos refinados que estamos consumiendo, pues lo que está pasando es que vuelven a aparecer enfermedades carenciales, como puede ser la pelagra. Y para evitarlo, tenemos que recurrir a suplementos, a complementos, especialmente de vitaminas y minerales, que no tenían por qué ser necesarios si nosotros realmente lleváramos una dieta adecuada. Esto que estoy contando ocurre a nivel mundial, tal como se ve en esta diapositiva. En mayor o en menor grado hay muchísimas enfermedades que están relacionadas con una mala alimentación. Enfermedades, por ejemplo, como enfermedades cardiovasculares, infartos, asma, diabetes, enfermedades neurológicas, todas ellas asociadas con la mala alimentación. Evidentemente, si esto es a nivel mundial, lo mismo podríamos decir a nivel español. A nivel español, todas estas enfermedades están relacionadas, estas enfermedades suelen ser de naturaleza metabólica o también están relacionadas con algunos factores del comportamiento diario de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en España
Las enfermedades más asociadas con una mala alimentación son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, incluso la insuficiencia renal crónica. ¿A qué se puede atribuir esta mala nutrición? Pues, por ejemplo, a una dieta baja en frutas, baja en semillas, en cereales integrales, en fibra o incluso en ácidos grasos poliinsaturados. Sin embargo, lo que consumimos en exceso va a ser sodio y carnes procesadas, por poner algún ejemplo. Si nosotros esto pensamos que es algo nuevo, pues realmente estamos muy equivocados, porque esto ha pasado, ha ido evolucionando a lo largo de los años, como se puede ver en esta diapositiva, perdón, en la que realmente no se ve el movimiento en esta diapositiva que se debería ver, y tendríamos que ver cómo desde el año 1975 hasta el siglo XXI la evolución de las tasas de obesidad han ido aumentando en todos los países, no solamente en los países desarrollados, con un mayor poder adquisitivo, con una mayor disponibilidad a la hora de comprar alimentos, sino también en aquellos países que están subdesarrollados, incluso en vías de desarrollo. Vamos a ver qué ocurre con la diapositiva. Seguimos. De hecho, aquí en España, en algún periódico como el ABC, ha sacado una información de que una mala alimentación genera más enfermedades que el sedentarismo, el alcohol y el tabaquismo juntos. Pero evidentemente esto no es propio solamente de España, ya que, por ejemplo, en América Latina y en el Caribe, la FAO ha establecido que el sobrepeso y la obesidad son un problema desbocado y, de hecho, la obesidad mata a más personas que el narcotráfico, el crimen, la violencia y los conflictos en aquella región. Por lo tanto, ha llegado el momento de decir qué tipo de alimentación tengo que seguir, qué alimentos tengo que consumir y, además, en qué momento, cómo lo tengo que distribuir a lo largo del día. De estas tres preguntas vamos a irlas tratando a lo largo de la charla y vamos a comenzar con la primera, con el tipo de alimentación. Evidentemente, lo que tengo que decir es que tenemos que seguir una alimentación equilibrada o saludable. ¿Qué entendemos por una alimentación equilibrada o saludable? Pues es aquella que hace posible que el individuo, en cualquier etapa de su desarrollo vital o situación fisiológica, es decir, lactancia, gestación, desarrollo vital, pues hablamos de las diferentes etapas vitales, desde la infancia, la adolescencia, la adultez o la senescencia. En cualquiera de ellas tenemos que mantener un óptimo estado de salud a la vez que nos permite el ejercicio de las distintas actividades que llevamos a lo largo de nuestra vida diaria. Esta alimentación tiene que tener un efecto tanto a corto y a largo plazo en el que intervenga en la prevención, en la mejora de nuestro estado de salud y que tenga en cuenta esos cambios que por edad o enfermedad se producen en nuestro organismo. Todo esto es muy bonito y esto es lo que nosotros decimos los profesores, pero realmente en España, a pesar de que deberíamos ser un ejemplo de que consumimos una dieta mediterránea, esto no es verdad. Y estamos malnutridos, en el sentido de que, por ejemplo, consumimos una tasa baja de cereales, de verduras, de legumbres, y sin embargo tomamos mucha carne, muchos lácteos, mucho pescado y especialmente grasas, dulces y embutidos. Esto lo podemos representar en la típica pirámide y aquí quedaría reflejado lo mismo, como tenemos un alto consumo de carnes magras, que debería ser semanal, un consumo excesivo de platos preparados, bajo en legumbres, frutos secos, frutas, verduras, hortalizas, y aquí en la base pues tenemos un excesivo consumo de dulces y refrescos azucarados, cuando realmente estos alimentos deberían estar en la cúspide, en el ápice de esta pirámide, porque los deberíamos tomar de una manera ocasional. Tampoco hacemos caso a la necesidad de un ejercicio físico. Realmente la inmensa mayoría de la población, en este caso española, realizamos una actividad física insuficiente y tampoco hacemos uso de la estacionalidad, de esa gran cantidad de alimentos que son estacionales y que deberíamos consumir pues porque el aporte de nutrientes va a ser mayor que si los introducimos de otros países o bien si los utilizamos procesados. Hoy en día realmente llevamos una mala nutrición por muchos factores, pero uno de ellos es la existencia de un gran número de falsos gurús, de charlatanes,
que nos dicen qué es lo que tenemos que comer sin tener ellos ni idea de nutrición. Realmente son personas sin ningún tipo de formación académica y mucho menos en nutrición. Y sin embargo dicen que si algo lo deseamos con fuerza, el cuerpo y la mente se unirán para sanar cualquier patología. Es decir, que en nuestro organismo tiene una capacidad natural autocurativa. Cuando esto no es del todo cierto, y además lo que no podemos pensar es que existen soluciones milagrosas, por ejemplo, para el peso, el sobrepeso, que nos vamos a poder meter en un túnel y que las grasas van a ser atraídas por imanes o que podemos utilizar diferentes sustancias que disuelven o podemos hacer mil y una cosa para salir de ese túnel con un cuerpo perfecto. También existen multitud de estos charlatanes que al final de su vida normalmente tienden a escribir libros. Por ejemplo, Grant Peterson, que nos dice que tenemos que comer bacon, o Claire Yates, que nos habla de la paleodieta, el doctor Robert Young, que nos habla del milagro del pH, Michael Pollan, que nos habla de saber comer, el doctor Duncan, que se cree que no es ni siquiera Duncan, pero ha hecho una dieta que ha sido súper seguida aquí en España, tanto que en Madrid nos quedamos desabastecidos de avena, porque él recomienda el consumo de avena con su dieta. O, por ejemplo, Jessica Porter, que con su Mild Diet lo que nos dice es cómo las mujeres sexagenarias, con la dieta que ella propone, pues se pueden volver totalmente sexys y deseables pues por los varones. Todo esto hace que en un momento dado tengamos que ser partidarios de un determinado partido nutricional y esto puede poner en riesgo nuestra salud. Por lo tanto, a nivel global debemos propugnar una alimentación saludable en la que mediante medidas legislativas marcadas por los diferentes gobiernos, campañas educativas establecidas por diferentes organismos, la creación de entornos saludables hagan que esta alimentación saludable sea la opción más fácil, de manera que nosotros podamos tomar las decisiones individuales más saludables que nos conduzcan a los mejores hábitos alimentarios. Si yo quiero tener una alimentación saludable, lógicamente tengo que llevar a cabo una dieta saludable. Pero, ¿qué entendemos por dieta saludable? Dieta saludable es aquella que contiene todos los alimentos necesarios para conseguir un estado nutricional óptimo, a la vez que previene patologías de base nutricional futuras. Es decir, que contenga todos los nutrientes y todos los componentes bioactivos que sean necesarios no solamente para cubrir nuestras necesidades nutricionales, evitando todo tipo de carencias y deficiencias, sino también para intentar evitar la aparición de enfermedades crónicas que están relacionadas con la nutrición, como puede ser la gota, la diabetes, el sobrepeso y la obesidad, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, etc. Claro, si yo hablo y defino lo que es una dieta equilibrada o saludable, realmente parece que es muy fácil, pero vemos que el concepto puede ser concreto en el sentido de que yo digo qué hay que tomar y en qué cantidad, pero es ambiguo porque tenemos que establecer para quién, un niño, un adulto, un anciano y además en qué circunstancias, una mujer lactante, una mujer embarazada, etc. No obstante, podemos decir que una dieta equilibrada tiene que cumplir una serie de requisitos: sana, adecuada a la ingesta recomendada de energía y nutrientes, palatable, cubrir adecuada a nuestros hábitos alimentarios, preventiva de enfermedades crónicas y que posea unos efectos beneficiosos por esos componentes bioactivos a los que me refería anteriormente y que no son nutrientes. Estos requisitos los vamos a ir viendo de uno en uno. Para empezar, he dicho que la dieta tiene que ser sana, efectivamente. Tiene que ser sana, tiene que ser inocua, no nos tiene que aportar sustancias tóxicas ni microorganismos que puedan poner en riesgo nuestra salud. También tiene que ser adecuada a la ingesta recomendada de energía y nutrientes. Y esto lo que podemos hacer es consumir una gran variedad de alimentos. Pero además tiene que ser promocional, es decir, que cuando yo establezco la cantidad de energía que yo necesito, esa energía la tenemos que distribuir entre los diferentes principios inmediatos. Por ejemplo, las grasas de un 30 a un 35% del total de la energía que ingerimos a lo largo del día deben ser aportadas por estas grasas o por estos lípidos. Las proteínas entre un 10 y un 15% de las calorías y el resto, aproximadamente un 50 a un 60%, los glúcidos. Para aquellas personas que consumen de una manera rutinaria el alcohol,
El alcohol no debe aportar más del 10%. Perdón. También la dieta tiene que ser moderada, porque, bueno, pongamos el ejemplo que yo necesito consumir una dieta de 2.000 kilocalorías. Y yo, para asegurarme, tomo una dieta de 2.500, 3.000 kilocalorías. Puede ser variada, voy a tomar de todos los grupos de alimentos. Puede ser promocional, porque voy a hacer uso de ese equilibrio entre los diferentes porcentajes de los principios inmediatos. Sin embargo, estoy consumiendo más de lo que yo necesito. No es una dieta moderada. Lo que va a ocurrir es que me va a inducir a que yo tenga un sobrepeso o una obesidad. Y por último, la dieta tiene que ser flexible. Yo no puedo estar obsesionada viendo todos los días las ingestas recomendadas de todos y cada uno de los nutrientes y haciendo cálculos para que cada día yo ingiera 1.800 miligramos de calcio, 18 miligramos de hierro o del nutriente que sea. Tiene que ser flexible en el sentido de que yo lo que tengo que hacer es el valor medio de un periodo de 5 a 7 días. De manera que si un día tomo 1.800 kilocalorías, al día siguiente puedo tomar 1.600 kilocalorías, otro día 1.700, de manera que al cabo de los 5 o 7 días yo esté ingiriendo realmente esa ingesta recomendada que es normal para mi edad, para mi sexo y para mi condición fisiológica. Asimismo, esta dieta equilibrada tiene que ser palatable. ¿Por qué? Porque una dieta equilibrada y saludable suele ser equilibrada y saludable si se come. Si yo elaboro una dieta que es totalmente equilibrada sobre el papel, pero yo introduzco hígado y a mí el hígado no me gusta, o el brécol, evidentemente, los nutrientes que van a aportar estos alimentos no los van a aportar porque no lo ingiero. Por lo tanto, importante que la dieta sea palatable para el individuo para el que se está realizando esa dieta. Y además tienen que adecuarse a nuestros hábitos alimentarios. Si yo soy omnívora o si soy vegetariana, si soy ovolácteo vegetariana o si soy vegetariana estricta y soy vegana, pues a esto también se tiene que adecuar nuestra dieta equilibrada. Ha llegado el momento, por ejemplo, de decir un aforismo de Virat Savagen que nos dice que el placer de la mesa es de todos los tiempos y todas las edades y es el último que nos queda cuando todos los demás placeres nos han abandonado. Otro requisito que tiene que cumplir la dieta equilibrada es que sea preventiva de enfermedades crónicas. Hasta hace pocos años, cuando se establecían las recomendaciones dietéticas, por ejemplo de lípidos, se consideraba que la cantidad mínima que debíamos tomar de manera que nos aportaran todos aquellos ácidos grasos esenciales y además que contribuyeran a la palatabilidad de los alimentos. Pero hoy en día también se ha comprobado que no podemos poner una cantidad muy alta porque las grasas, especialmente las grasas saturadas, pues nos pueden provocar enfermedades cardiovasculares. Por eso también esta cuestión la tenemos que tener en consideración. Y ya el último requisito que tenemos que indicar para una dieta equilibrada es que tiene que tener unos efectos beneficiosos por sustancias que no son nutrientes. Supongo que todos ustedes habrán oído hablar del licopeno, que está presente, por ejemplo, en la sandía, en el tomate, en el ketchup, que es un compuesto bioactivo que puede prevenir, por ejemplo, o puede disminuir el riesgo de algunos cánceres. O también el resveratrol, que está presente en la uva, tanto blanca como tinta, negra, pero sobre todo en la negra, y evidentemente en el vino tinto. Así pues, una vez que ya sabemos lo que es una dieta equilibrada y una alimentación saludable, pues tendremos que pasar a ver qué alimentos tengo que consumir para conseguir esa dieta equilibrada. Es decir, tengo que aprender a saber comer. Bueno, evidentemente yo he puesto en las diapositivas alimentos españoles, pero todo esto puede ser extrapolado a alimentos propios de la zona americana, por ejemplo. Si hablamos de cereales, legumbres, patatas, que durante muchos años en España han estado totalmente denostados y se consideraba que era una comida de los pobres, pues hoy hay que hacer una campaña en su favor porque nos van a proporcionar calorías, nos proporcionan proteínas, evidentemente hidratos de carbono complejos y fibra. Al tener fibra, todo ello va a contribuir a que
estos grupos de alimentos puedan servir para protegernos de determinadas enfermedades, como ya he dicho, enfermedades cardiovasculares, pero también el riesgo de cáncer. Otro grupo de alimentos que estarían dentro de la parte más baja de la pirámide alimentaria son las verduras, las frutas, las hortalizas, que todas ellas son ricas en hidratos de carbono complejos, en fibra, minerales como el magnesio o el potasio, vitaminas, antioxidantes, que no son nutrientes como los carotenoides o los flavonoides, tienen un alto contenido en agua, de ahí que sean de baja densidad energética, que nos aporten pocas kilocalorías. Normalmente son bajos en grasa, con dos excepciones: el aguacate, que contiene ácidos grasos monoinsaturados, como el ácido oleico, o el coco, que este es más nocivo porque tiene ácidos grasos saturados. Además, procedentes muchas veces de los fertilizantes que se utilizan en su cultivo, contienen nitratos que por la nitrato reductasa se transforman en nitritos y este a su vez en el monóxido de nitrógeno. Monóxido de nitrógeno que tiene unos efectos muy beneficiosos, como son el ser vasodilatador, el ser antiaterogénicos y además disminuir la presión arterial. Estos tres efectos que tiene ese monóxido de nitrógeno, junto con el efecto que hace el resto de los componentes de las verduras y frutas y que se traduce en una disminución de la homocisteína, que quiero recordar que la homocisteína es un factor de riesgo cardiovascular, también disminuyen el índice glucémico. Todo ello hace que las verduras, frutas y hortalizas provoquen una menor prevalencia de enfermedades como hipertensión, obesidad, diabetes de tipo 2. De hecho, se recomienda el consumo diario de 600 gramos de frutas y verduras porque se ha comprobado en multitud de estudios que con esta cantidad se va a disminuir en un 31% la cardiopatía isquémica y en un 19% el ictus isquémico. Asimismo, las verduras, frutas y hortalizas, quizá por esos componentes bioactivos, y disminuye la incidencia del cáncer y enfermedades neurológicas como el Parkinson o el Alzheimer. Pasamos ahora al aceite de oliva, que es el aceite más utilizado en España, el aceite de oliva extra virgen, que favorece la absorción de los lípidos de la dieta, aumenta la proporción entre HDL y LDL, soporta temperaturas elevadas, es capaz de reducir la acidez dentro del estómago, protege contra las enfermedades inflamatorias e intestinales, previene las enfermedades cardiovasculares, reduce la tensión arterial, incluso disminuye los niveles de glucosa. Su composición es aproximadamente el 80% de ácido oleico y un 14% de ácidos grasos saturados. Pero además también contiene otros compuestos como los tocoferoles, los carotenoides, los compuestos fenólicos o los fitosteroles que la hacen que puedan servir para prevenir, para disminuir el riesgo del Alzheimer y también para que lo podamos utilizar como antioxidante, antiinflamatorio, antitrombótico y vasodilatador. Efectos todos ellos que están relacionados con multitud de enfermedades. Pero es que además en España es el aceite más utilizado porque ese poder antioxidante que tiene, junto con que soporta temperaturas elevadas, nos va a permitir o nos lo da como el aceite de oliva ideal para utilizarlo en las frituras de todo tipo de alimentos, tanto animales como vegetales. Otro alimento que debemos consumir todos los días son los frutos secos. Los frutos secos van a disminuir las enfermedades cardiovasculares, como casi todos los alimentos que hemos visto hasta ahora. De hecho, hay un estudio que se está realizando en España, el Predimed, Bueno, pues nada, volveré a retomar el tema de los frutos secos, a ver si ahora con un poquito de suerte no se nos corta la conexión. Decía que los frutos secos, debido a esos diferentes componentes, es capaz de reducir los niveles de colesterol total y de colesterol LDL, pero que además también disminuía el riesgo de padecer trombos, de que se nos formen trombos, porque disminuye la adhesión vascular, restituye la elasticidad del vaso y, por último, aumentaba el flujo sanguíneo. De hecho, se recomienda que para disminuir el riesgo coronario hay que tomar al menos 5 veces a la semana en torno a 30-50 gramos de estos frutos secos aproximadamente.
Y ahora ya sí, vuelvo a indicar que pasamos a hablar del ajo. Y a pesar de lo que decía Victoria Beckham cuando vivía en España, de que España huele a ajo, pues realmente no nos importa, porque el ajo, que es muy utilizado para la elaboración de salsas y de sofritos, tiene muchos efectos beneficiosos para el sistema cardiovascular. Por ejemplo, el consumo de un diente al cabo del día pues tiene un efecto hipocolesterolemiante, inhibe la peroxidación lipídica que está asociada a multitud de enfermedades, disminuye también la agregación plaquetaria y por lo tanto la formación de trombos, disminuye la homocisteinemia, reduce la presión arterial. Y lo que comentaba antes de que hubiera una interrupción, pues estos efectos beneficiosos no solamente se les atribuye al ajo, sino también a todos aquellos que pertenecen al género Allium, como la cebolla, los puerros, etcétera. Todos ellos tienen un alto contenido en flavonoides, saponinas, compuestos organosulfurados y otros agentes fitoquímicos que pueden tener antioxidantes y propiedades anticancerígenas. También se utiliza muchísimo en España una especia como es el orégano. El orégano tiene diferentes componentes. Tiene diferentes componentes como el carbacol, el carnosol, el ácido rosmarínico o la beta-cariofilina, que tienen diferentes acciones, pues propiedades antiinflamatorias, pueden disminuir el riesgo de padecer determinados tumores, por ejemplo, de colon, de próstata, de mama. También pueden reforzar nuestro sistema inmunológico o incluso pueden servir para el tratamiento de enfermedades como la osteoporosis o la arteriosclerosis. Por lo tanto, es importante, por ejemplo, sustituir la sal por el orégano cuando preparamos determinados alimentos cocinados. Si hablamos de lácteos, ya veremos más adelante cómo los lácteos en la dieta mediterránea hay que consumirlos de una manera moderada. Es verdad que siempre se ha comentado que es un alimento completo, que contenía proteínas de alto valor biológico, contiene calcio que va a intervenir en la prevención del deterioro óseo, también contiene fósforo, vitaminas, grasas saturadas, pero afortunadamente la leche nada más tiene un 3,7% de grasa y además muchos de nosotros no tomamos leches enteras, sino que tomamos leches desnatadas o semidesnatadas con un contenido en grasa muy inferior y por lo tanto también menor contenido en colesterol. Pero además de esta composición tradicional de la leche, también hay que indicar que la leche contiene una serie de péptidos activos que actúan como inmunoestimulantes, antimicrobianos, antitrombóticos, antihipertensivos, que también existe en la leche un ácido linoleico conjugado, el CLA, que sirve para que haya un menor riesgo cardiovascular, porque para aquellas personas que tengan sobrepeso u obesidad va a hacer que disminuya esta tasa de sobrepeso y además también tiene esfingomielina. Además, hay que indicar que entre los lácteos es importante consumir yogures. Yogures porque de esta manera nosotros podremos controlar la microbiota y ya sabemos que la microbiota es fundamental para nuestro estado de salud. Si pasamos a otro alimento importante en la dieta, es el pescado. El pescado nos va a proporcionar proteínas de alto valor biológico, vitaminas, minerales y ácidos grasos poliinsaturados omega 3, fundamentalmente los pescados grasos. La composición de este pescado va a variar, varía según la especie, pero también según la alimentación. Hoy en día no solamente consumimos pescado salvaje, sino también consumimos pescado de piscifactoría. La composición va a ser distinta. El motivo, porque en las piscifactorías pueden darle una alimentación a estos peces que es rica, por ejemplo, en ácidos grasos omega 3. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si se les está dando este suplemento de ácidos grasos omega 3, esto se va a ver reflejado en la composición de estos pescados. Por ejemplo, un salmón atlántico alimentado con un suplemento de aceites derivados del pescado va a tener un mayor contenido en ácidos grasos omega 3 que no los salmones que son salvajes. Por toda su composición, el pescado nos va a servir para mejorar la agregación plaquetaria, para disminuir la presión arterial, va a tener efectos antiarrítmicos, por lo tanto, también el pescado con un consumo moderado va a disminuir el riesgo de muerte súbita de origen cardíaco.
Además, va a favorecer el sistema inmunológico y sistema nervioso de cada uno de nosotros y sirve también para disminuir el riesgo incluso para el tratamiento de algunas enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer, el Parkinson o una demencia de tipo leve. Y ahora voy a tratar la carne. La carne que siempre ha sido pues muy defendida y que en los últimos años pues ha pasado a ser casi el demonio del que disponemos en nuestra cocina. La carne, al ser un alimento de origen animal, contiene proteínas de alto valor biológico, contiene grasa en una cantidad variable en función de la especie y también en función de si consideramos la piel o no. Por ejemplo, el pollo sin la piel tiene nada más de entre un 13 y un 15% de grasa, mientras que el cerdo y la ternera pues pueden llegar hasta el 26%. El problema que tiene la carne es que la grasa es saturada y además que también tiene colesterol. En esta composición pueden estar influyendo factores genéticos, la raza, ámbitos geográficos, factores nutricionales. Pues, por ejemplo, nosotros estamos muy orgullosos de los cerdos de pata negra, la raza ibérica, porque están alimentados con bellotas. Estos cerdos que están alimentados con bellotas, lo que van a tener van a ser ácidos grasos insaturados, a diferencia de un cerdo blanco en el que es alimentado por pienso, en el que va a haber una mayor cantidad de ácidos grasos saturados. También va a influir el tipo de músculo, si es oxidativo va a aumentar la insaturación, si es glucolítico y van a ser en condiciones anaerobias donde va a ejercitarse ese músculo, pues va a haber un menor número de insaturaciones y además también va a ser importante la actividad física a la que los pastores, los ganaderos, vayan a someter a sus animales. Al igual que decía con el pescado, también se está enriqueciendo la dieta de los animales que nos proporcionan la carne. Por ejemplo, se han hecho diferentes estudios alimentando esta dieta de los animales pues con alimentos ricos en ácidos linolénico, como por ejemplo con semillas de colza. Y se ha visto que el contenido en ácidos grasos omega 3 en el pollo se ha multiplicado por 10 veces, por 6 veces en el caso del cerdo o en la ternera por 2. Y si en lugar de utilizar esas semillas de colza o extractos de linaza, utilizáramos extractos de algas que son ricas en un ácido omega 3, que es el DHA, el ácido docosahexaenoico, pues entonces lo que ocurriría es que el pollo tendría 7 veces más este ácido, el docosahexaenoico, y la ternera 2 veces más. Por lo tanto, estaríamos convirtiendo a la carne en un alimento funcional. Pero la carne hay que ponerla en una especie de balanza. Por un lado va a tener efectos positivos, pero por otro lado, y parece que son los que priman, tienen un efecto negativo, especialmente en las carnes rojas y procesadas, porque ellas lo que van a hacer es aumentar el riesgo de ictus, aumentar el riesgo de hipertensión arterial y aumentar el riesgo de aterogenicidad. Por eso, el consumo de carnes rojas no es demasiado recomendable. Hay que tomarla de una manera excepcional, una vez cada 3 semanas aproximadamente. Y lo mismo que digo de carnes rojas, habría que decir de determinados embutidos derivados del cerdo, porque además de tener una alta densidad energética, de aportar una gran cantidad de energía, también van a tener un importante aporte graso. De hecho, se ha comprobado que un consumo elevado de estas carnes procesadas van a aumentar el riesgo de diabetes de tipo 2. Diabetes que sabemos que es uno de los verdaderos problemas que existen hoy en día a nivel mundial. Por lo tanto, ¿hay que comer carnes? Sí. ¿Pero qué carnes? Pues aquellas carnes magras con un contenido bajo en grasa como son las de pollo, pavo o conejo. ¿El cerdo? Bueno, pues el cerdo hay que tomarlo con moderación y siempre formando parte, integrándolo dentro de una dieta sana y equilibrada. Como supongo que todos sabrán, hace relativamente poco la OMS comentó que no se debería consumir esas carnes rojas y procesadas ya no solamente por el consumo de colesterol o de grasas saturadas, sino por el que pueden resultar cancerígenas. Por ejemplo, la carne roja la clasificó dentro del grupo 2A, que es aquel en el que hay una asociación positiva entre la exposición al agente y el cáncer colorectal, de páncreas y de próstata, pero las evidencias científicas que hay son limitadas.
No ocurre lo mismo con la carne procesada, que esta pertenece al grupo 1, es decir, al mismo grupo en el que está el tabaco o, por ejemplo, el amianto, porque aquí sí que hay muchas evidencias científicas que indican que las carnes procesadas sí que pueden inducir diferentes tipos de cáncer, sobre todo del colon y del recto. Así que pues hay que tomar carne con moderación. También habría que tomar con moderación los huevos, que es verdad que es un alimento bastante completo, pero que en ocasiones ha estado anatemizado por el motivo de que se decía que aumentaba los niveles de colesterol, que las yemas no había que tomarlas por su alto contenido en colesterol. En diferentes estudios se ha comprobado que un huevo al día no entraña ningún riesgo en personas sanas. Sin embargo, 2 huevos al día es cierto que para personas sanas en principio no entraña riesgo, pero sí que ya puede haber algún incremento, por ejemplo, en las LDL. Si es verdad que no afectó a la relación que existe entre colesterol HDL y, por lo tanto, al riesgo cardiovascular. Además, los huevos tienen dos compuestos bioactivos muy interesantes que actúan como antioxidantes, que son la luteína y la zeaxantina. Los dos, como antioxidantes que son, van a intervenir en la prevención de la degeneración macular, de cataratas y de aterogénesis. Pero tengo que decir que esta luteína y esta zeaxantina no proceden de la gallina, sino que proceden de la alimentación de la gallina, es decir, del maíz. Realmente de donde proceden, donde están presentes van a ser en el maíz. Bueno, pasamos a alimentos más dulces que también muchas veces han estado totalmente denostados, como es el chocolate. ¿Se puede tomar con chocolate? A mí muchas veces me lo preguntan. Y claro, la respuesta es afirmativa. Podemos tomar chocolate, chocolate puro, negro, sin leche, siempre en el contexto de una alimentación sana, siempre con moderación. Por ejemplo, tomar una onza de chocolate al día no va a pasar absolutamente nada. Sí que es verdad que hace unos años, cuando yo era pequeña, pues te decían que no podías tomar chocolate porque producía caries, porque te podía provocar adicciones, cada vez tenías que tomar una mayor cantidad de chocolate, podía provocar efectos metabólicos, alteraciones metabólicas, cefaleas que te podía producir acné e incluso sobrepeso. Hoy en día esto ya está olvidado y se recomienda el consumo de chocolate negro por su composición. Por ejemplo, los esteroles vegetales que contiene son capaces de inhibir la absorción intestinal del colesterol, por lo tanto va a tener un efecto hipocolesterolemiante. También tiene flavonoides, manteca de cacao donde hay una alta proporción de ácido oleico y de ácido esteárico, que a pesar de ser un ácido graso saturado, sin embargo no tiene los típicos efectos nocivos que tienen el ácido palmítico o cualquier otro tipo de ácido saturado. Por lo tanto, el chocolate está considerado como un alimento funcional que, al igual que muchos de los alimentos que hemos visto hoy, tiene un efecto beneficioso en el sistema cardiovascular porque es capaz de disminuir la presión arterial, mejora la resistencia a la insulina, especialmente en los sujetos sanos, mejora la función endotelial, es un vasodilatador, antioxidante, antiagregante y antiinflamatorio. Muchos de estas funciones se deben a su composición en estos compuestos bioactivos como son la catequina, la epicatequina o las procianidinas. Vino. El vino, junto con el aceite y el pan, constituye la tríada de la dieta mediterránea. Hoy en día hay una cierta polémica en torno al vino, porque, por ejemplo, en la dieta mediterránea, en la pirámide, que luego veremos, indican que hay que tomar una cantidad moderada de vino porque de esa manera se disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares hasta un 20%. Sin embargo, hay otras personas que dicen que no, que esos polifenoles, ese resveratrol al que se atribuye esta capacidad protectora del vino, que perfectamente lo podemos tomar por medio de las uvas, por ejemplo, o de otros alimentos, y sin embargo no tiene los efectos negativos que tiene el alcohol, porque hay que recordar que el vino tiene un porcentaje, bueno, no demasiado elevado de alcohol, pero sí que puede estar en torno al 7-12% en función del origen de ese vino. Estos polifenoles, este resveratrol al que me estoy refiriendo, es capaz de inhibir la activación de la NF capa beta en las células mononucleares y es capaz de mejorar la función endotelial
además de indicar que tiene una capacidad antioxidante similar a la de la vitamina C. Por lo tanto, el vino, en un principio, podríamos decir que puede tener efectos protectores. Esto lo podríamos ver en esta gráfica en la que se comprueba el porcentaje de cambio del diámetro de una arteria en una persona que consume vino y en otras personas que no consumen vino. Vemos como el porcentaje de cambio es mayor cuando consume el vino y esto es debido a esa capacidad antioxidante. Capacidad antioxidante que en ocasiones la han estado comparando con otros alimentos como el zumo de naranja y se ha comprobado que un vaso de vino equivale en su capacidad antioxidante a 7 zumos de naranja, 20 zumos de manzana, 2 tazas de té o bien a 5 berenjenas. Otra bebida también de consumo habitual es la cerveza. Y es verdad que la cerveza en la dieta mediterránea aparece al mismo nivel que el vino, sin embargo, sus propiedades son diferentes. En esta ocasión, la cerveza puede tener un efecto antiinflamatorio por la presencia de magnesio, de fibra, de vitaminas del grupo B, pero también tiene un efecto protector de la diabetes porque actúa a nivel de las células productoras de insulina y también a nivel de los tejidos diana de esta hormona. Otra bebida es el café, que contiene más de 1000 sustancias químicas distintas, entre las que la mayoritaria es la cafeína, pero también tiene diterpenos como el cafestol o el guaiol, o bien ácido clorogénico, incluso muchos micronutrientes como el magnesio, el potasio, la niacina o bien tocoferoles. Se ha comprobado en diferentes estudios que un consumo moderado, 3-4 tazas al cabo del día, protege frente a diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Aquí podemos ver en esta diapositiva cómo con esas 3 a 5 tazas, ya como mucho, esos efectos, el riesgo de padecer en este caso un infarto de miocardio disminuye. El efecto no siempre es igual según el tipo de café que estemos tomando. En esta gráfica pues aparece la asociación entre el consumo de diferentes tipos de café, café con cafeína, descafeinado, café filtrado, café instantáneo y el efecto puede variar un poco. ¿Por qué? Pues porque no todos los efectos son debidos a la cafeína. Porque, por ejemplo, cuando hablábamos de diabetes, el café descafeinado tiene un efecto muy similar a la cafeína y el café descafeinado no tiene cafeína, por lo tanto, no se le puede adjudicar este efecto a este alcaloide, a esta xantina. También la cafeína como tal, como cafeína aislada, se ha asociado con una elevación de los niveles de homocisteína en sangre. Sin embargo, cuando se toma café, los niveles de homocisteína disminuyen. También se ha visto que la cafeína disminuye el riesgo de desarrollar cáncer bucal, de faringe, de esófago, de hígado, de colon. Y es que tengo que indicar que cuando se hacen estudios nutricionales y bromatológicos, lo que ocurre es que el efecto es muy diferente cuando se trabaja con un compuesto aislado o bien cuando ese compuesto está dentro de su hábitat, dentro de la leche o en este caso en el contexto del café, porque otros componentes que estén presentes pues pueden actuar simultáneamente con ellos, puede haber efectos antagonistas o sinérgicos. En cuanto al té, especialmente el té verde, que está muy de moda hoy en día, se está consumiendo pues porque disminuye el riesgo cardiovascular, disminuye el riesgo de cáncer, incluso por la presencia de algunos polifenoles, pues es capaz de disminuir el deterioro cognitivo. Estos flavonoides, estos polifenoles que tienen, pues pueden tener un efecto que duplica el del resveratrol del que hablábamos antes a la hora de hablar del vino. Por lo tanto, se recomienda un consumo de hasta 4 tazas al día si queremos prevenir enfermedades cardiovasculares. Un alimento que no debemos consumir son las bebidas analcohólicas como los refrescos. Los refrescos que están azucarados, lo único que van a aportar van a decía que los refrescos no los debemos consumir y es una bebida muy importante que se consume fundamentalmente entre los adolescentes, que les puede aportar hasta un 10 o un 15% de todas las calorías que ingieren. Un consumo exagerado, un consumo regular incluso de refrescos azucarados van a conllevar sobrepeso, van a conllevar diabetes mellitus de tipo 2, aumentando hasta en un 35%
el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Me pueden preguntar, bueno, pues no tomo un refresco azucarado y tomo un refresco con edulcorantes artificiales. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que en las bebidas con edulcorantes artificiales hasta el momento no se ha asociado con ninguna enfermedad cardiovascular. Pero lo que sí se ha asociado es la presencia de ácido fosfórico con problemas óseos, porque el ácido fosfórico lo que va a hacer es movilizar el calcio de los huesos. Por lo tanto, para mujeres, bueno, para todo el mundo, pero fundamentalmente para mujeres posmenopáusicas o perimenopáusicas, no es aconsejable el consumo de los refrescos. Y en cuanto a los edulcorantes, como los acabo de nombrar a la hora de hablar de los refrescos, he dicho que efectivamente hasta este momento no se les asocia con enfermedades cardiovasculares, pero sí que es verdad que se están haciendo estudios viendo el efecto de estos edulcorantes sobre la microbiota, como un estudio realizado por un equipo israelí en el que se ve cómo esta microbiota y por ende la microbioma va a disminuir, va a ser modificada sustancialmente por el uso de edulcorantes y por lo tanto pues puede afectar si hay una disbiosis a que podamos padecer determinadas enfermedades. Una excesiva cantidad de edulcorantes, por ejemplo, son 5 miligramos por kilogramo idea, que sería como 40 latas de bebidas light. Pues, hombre, yo espero que esto no lo consumamos y, por lo tanto, estos riesgos que entraña el consumo de edulcorantes y la microbiota, pues que no exista en nuestros casos. Bueno, ya hemos hablado de qué es una alimentación saludable, hemos hablado de qué alimentos tenemos que consumir. Bueno, ¿cómo tenemos que agrupar estos alimentos? ¿Qué tipo de dieta tenemos que seguir? Pues el tipo de dieta que tenemos que seguir son dietas tradicionales. Dietas tradicionales en las que no va a haber ningún alimento prohibido. Lo único que es importante es que aprendamos a comer y entre esas dietas tradicionales que no son más que diferentes patrones alimentarios aparecen, por ejemplo, la dieta mediterránea o la dieta nórdica que se hizo muy famosa a partir del año 2004 cuando un restaurante de Dinamarca, el Noma, pues fue establecido como el mejor restaurante mundial. La dieta mediterránea está representada aquí en esta pirámide. Es una dieta que contiene grasas saturadas y proteínas de origen animal en contenido muy bajo, consumo elevado de grasas insaturadas, especialmente de ácido oleico, que es un monoinsaturado, y de ácidos grasos omega 3. Es rica en hidratos de carbono complejos, tiene un alto contenido en fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y además es una dieta en la que las técnicas culinarias que se utilizan son sencillas, son ensaladas, son hervidos, son salteados y en todos ellos vamos a utilizar el aceite de oliva para la preparación. Pero tengo que indicar que la dieta mediterránea no es una dieta solamente, sino que es toda una filosofía de vida. Es un modelo cultural que surgió hace muchos siglos allá en la confluencia de 3 continentes, de África, Asia y Europa, en la que iban a tener un estilo de vida común debido fundamentalmente a la climatología, en la que se iba a hacer actividad física, pero además iban a cultivarse determinadas plantas, determinados vegetales, y el conjunto de todo ello lo que nos lleva es a poder realizar una alimentación saludable. Hoy en día se considera que esta dieta mediterránea es un patrón alimentario en el que se utiliza agricultura local, por lo tanto sostenible, con recetas y formas culinarias propias, en las que se van a celebrar todo con comidas, pero con comidas compartidas. Vamos a socializarnos con amigos, con familiares, con quien sea, con vecinos, que son dietas que se van a transmitir de generación en generación y además normalmente están acompañadas de actividad física porque la climatología lo favorece. Tal como he dicho, la dieta mediterránea se puede representar en una pirámide como esta, en la que en la parte de abajo vemos que nos indican que tenemos que hacer actividad física, tenemos que ser sociables, tenemos que tomar alimentos de la estación y además con prácticas culinarias muy sencillas. Vemos que no hay ningún alimento prohibido y que incluso podemos tomar dulces o podemos tomar embutidos, pero evidentemente de muy tarde en tarde. Pero en esta pirámide no solamente nos están indicando
por ejemplo, la frecuencia y el número de raciones con el que tenemos que tomar cada uno de los grupos de alimentos, sino también aspectos cualitativos. Por ejemplo, que las verduras que tenemos que tomar tienen que tener diferentes colores para que esos compuestos bioactivos que nos proporcionen que sean diferentes, cada uno con un efecto distinto. O, por ejemplo, que no utilicemos sal, que utilicemos poca sal añadida y que la sustituyamos por hierbas, por especias, que además de proporcionarnos esos aromas, una gran variedad de aromas, también nos van a aportar beneficios. O incluso nos indican que los cereales tienen que ser cereales integrales. Para la dieta mediterránea, como hay tantos estudios al respecto, pues han establecido incluso 10 mandamientos, que son aquellos que indican que el aceite de oliva virgen todos los días de tu vida tomarás, el pan y los cereales no olvidarás, la fruta todas tus comidas acompañará, ensalada diaria comerás, hortalizas, verduras y legumbres combinarás, sin pescado no vivirás, diariamente leche beberás, el consumo de grasas saturadas no excederás, laborales y festivos caminarás y siempre compañía procurarás. De hecho, en la dieta mediterránea hacemos uso de lo que Plutarco indicaba en las vidas paralelas. Los hombres se invitan no para comer y beber, sino para comer y beber juntos. Bueno, pues estos 10 mandamientos se resumen en dos. Por tu salud la dieta mediterránea amarás y al prójimo sus beneficios transmitirás. Además de esta dieta mediterránea, hemos dicho que hay otras dietas tradicionales, como la dieta nórdica, que es una dieta rica en frutos rojos, legumbres, granos enteros, pescados grasos y en lugar de utilizar el aceite de oliva, utiliza el aceite de canola. Esta sería una representación, por ejemplo, de la dieta nórdica. Es una dieta en la que hay que comer con abundancia verduras, legumbres, semillas, con moderación, huevos, queso, yogur, carne de caza, excepcionalmente carnes rojas, y lo que hay que evitar es algo que ya hemos ido diciendo a lo largo de la exposición, que son azúcar añadido, alimentos procesados, aditivos y comida rápida. Pero si a alguien se le ocurre preguntarme, ¿hay otras dietas saludables? Claro que sí. Hay otras muchas dietas saludables y dietas que también son tradicionales, por ejemplo, la de los esquimales, la del pueblo inuit, que es un pueblo en el que consumen una alta cantidad, por ejemplo, de pescado, y que en el momento que dejaron de consumir su dieta tradicional y pasaron a tomar una dieta anglosajona habitual, como la que aparece aquí en la fotografía, el pueblo comenzó a aumentar de peso, a tener sobrepeso, a obesidad. Sobrepeso y obesidad que desapareció en el momento que hubo campañas en la que indicaban que era bueno volver a utilizar esas dietas saludables tradicionales que ellos tenían. Lo mismo podríamos decir de una dieta japonesa o incluso, como muchos de vosotros sois sudamericanos, pues una dieta peruana. Una dieta peruana, al igual que otras muchas dietas del cono de intereses económicos y el prestigio social y económico que parece que entraña el consumo de una dieta anglosajona, esto ha llevado a estos pueblos a consumir dietas foráneas que muchas veces no son nada saludables. Tanto es así que la FAO ha establecido unas políticas nacionales de educación alimentaria y nutricional en las que intenta empoderar a las personas y a las sociedades, indicando que tienen que seguir hábitos alimentarios, evitar ciertas epidemias ocasionadas por las enfermedades. Es verdad que hay que hacer campañas en entornos capacitadores que promocionen estos productos autónomos de manera que la población tenga una vida saludable, de calidad, que tome alimentos de proximidad, sostenibles, tanto ambiental como económicamente, que estén vinculados con sus tradiciones y que además que sirvan para ayudar a los agricultores. Y ya por último, lo que me queda por indicaros es cómo se deben distribuir a lo largo del día todos estos alimentos. Bueno, pues lo ideal sería hacer como mínimo 5 comidas. Desayuno, que es la comida más importante, media mañana, comida, merienda y cena. Con un reparto aproximado de energía que sería este. En el desayuno, un 25% del total de la energía que consumimos al día. En el desayuno habría que tomar una fruta, lácteos. Habría que tomar grasas e hidratos de carbono. A media mañana, pues si no has tomado un buen desayuno, lo podrías completar a media mañana y tendrías que ingerir aproximadamente un 5% del total de la energía.
La comida un 40%, la merienda un 15% y la cena un 15%. Es cierto que hay gente que omite algunas de las comidas, especialmente el desayuno, y esto lo único que conlleva es a la obesidad. Hay que tomar un buen desayuno porque después de muchas horas de ayuno, lo que nos van a proporcionar es glucosa, que lo necesita nuestro cerebro, y también otros nutrientes como el hierro, que sirve para la formación de neurotransmisores que son necesarios pues para tener un mayor rendimiento tanto físico como mental a lo largo del día. Y ya para terminar, lo único que quiero decir es que espero que esta charla os haya servido un poco para iniciaros en el mundo de la nutrición y que podamos decir lo que Confucio de que saber comer es saber vivir y que no estamos de acuerdo con lo dicho por Mark Twain. Alimentación saludable. Bueno, indicaba que no estábamos de acuerdo ni con la frase de Mark Twain ni tampoco la de Isaac Asimov de que la primera ley de la dietética parece ser si sabe bien es malo para usted. Lo que sí que tenemos que hacer es llevar una alimentación saludable, estar equilibrados emocionalmente, hacer actividad física para tener un bienestar físico y también un bienestar social. De esa manera tendremos una vida plena y podremos vivir muchos años. Muchas gracias y lamento estos cortes en la conexión. Si tenéis alguna pregunta me la podéis hacer y ya he visto que algunas me las habéis hecho. Por ejemplo, Héctor Chávez me pregunta que si es tomar café natural o procesado. ¿Procesado te refieres a tostado? Héctor, cuando hablas de café procesado, ¿te refieres a café tostado? Sí, bueno, pues sí, es que en España normalmente se toma tostado o torrefacto y evidentemente cualquiera de ellos va a tener unos efectos beneficiosos, tienen muy poco, por lo tanto podemos tomar cualquier tipo de café y evidentemente un descafeinado pues es un café procesado. A ver, más preguntas. Refrescos que se venden comercialmente como sin azúcar, por ejemplo, la Coca-Cola cero. Estos refrescos tienen edulcorantes artificiales. Evidentemente, de momento no se les ha asociado con enfermedades cardiovasculares. Está por ver qué ocurre a nivel de la microbiota. Y otra cosa es que es importante para los huesos. No se deben tomar este tipo de bebidas porque al tener ácido fosfórico movilizan el calcio y pueden producir una osteoporosis. A partir de los 0 grados o 100 grados, Lady. Nos dices que en esta dieta nosotros usamos el aceite de oliva para saltear y preparar, pero tengo que entendido que el aceite de oliva después de los 0 grados, supongo que será 100 grados. No, el punto de fusión del aceite, perdón, de ebullición del aceite de oliva es superior a los 134. Entonces, no, lo que sí que es verdad que tenemos que controlar las temperaturas porque si no se nos pueden formar una serie de sustancias tóxicas por el excesivo calor del aceite, pero nos pasa tanto con el aceite de oliva como cualquier otro tipo de aceite. Quizá el que menos sustancias tóxicas acarree su uso a altas temperaturas sea el aceite de oliva. De hecho, también indicaros que el aceite, sea cual sea, el de oliva, el de girasol, no se debe utilizar repetidas veces para cocinar, es decir, nada de utilizar freidoras, porque se van acumulando muchas sustancias tóxicas que, por ejemplo, van a cambiar la textura de ese aceite, se va a volver más viscoso, mucho más marrón, y eso va a hacer que la temperatura en el interior del alimento no sea suficientemente alta, por ejemplo, para destruir bacterias patógenas. Bueno, patógenas o no deseables en un alimento. Sí. A ver, Leonardo Orduña me dice que los nitratos, por ejemplo, de los fertilizantes se convierten en nitritos y esto es el monóxido de nitrógeno. ¿Es saludable? El que se transforme en el monóxido de nitrógeno, sí. Los nitritos, no. Los nitritos pueden ser cancerígenos, especialmente
Si yo estoy tomando, por ejemplo, una ensalada en la que tengo lechuga, que puede tener nitratos que se reducen a nitritos, y después le añado queso o jamón de york que tienen aminas. Entonces, entre los nitritos y las aminas se me forman nitrosaminas que son cancerígenos. A ver, más cosas. Los nitritos pueden producir metahemoglobina. Sí, claro que sí. Y si produce una metahemoglobina, lo que significa es que el hierro va a estar oxidado y no va a estar en condiciones de portar el oxígeno por de transportar el oxígeno por todas las células corporales. Y podría, si esto fuera muy grave, podría producir una anoxia. Las carnes, ¿cómo es recomendada comerla? ¿Cocida, muy cocida o término medio? Bueno, pues eso es a gusto del consumidor. Lo que no podemos hacer es tomar una carne demasiado hecha porque ha perdido algunos de sus nutrientes, porque al hacerla muy hecha pierde muchos jugos y en esos jugos pueden ir algunos minerales o algunas vitaminas. Por lo tanto, debe ser poco hecha. Los alimentos transgénicos en la dieta saludable. Bueno, lo de los alimentos transgénicos o modificados genéticamente realmente es un tema complicado. ¿No hay audio? ¿No se me oye? Ah, es que me ha dicho Leonardo que qué pena, pero no había audio. Gracias. Bueno, pues lo que decía que los alimentos transgénicos es un tema un tanto complicado, porque hay defensores y hay detractores de los alimentos transgénicos. Realmente los alimentos transgénicos no consisten nada más que en mutar algunos genes de algunas plantas y eso a lo largo de la historia se ha ido realizando de una manera espontánea. Hoy en día estamos consumiendo alimentos transgénicos, evidentemente pueden formar parte de cualquier dieta saludable. Lo que sí que es importante es que si nosotros por convicción no queremos tomar alimentos transgénicos, nos lo tiene que indicar la etiqueta. La etiqueta de los alimentos en la etiqueta nutricional tiene que indicar si contiene, aunque sea trazas de alimentos transgénicos, o si alguno de los ingredientes que se han utilizado para elaborar ese alimento tiene procedencia transgénica. Hay que indicarlo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, alguien pone que ojalá pueda ser subido sin interrupciones. Yo creo que sí, porque Javier López, que es el coordinador académico, lo ha grabado. Entonces supongo que se podrá hacer recortes y subirlo de una manera íntegra. ¿El bicarbonato de sodio es bueno tomarlo? ¿Para qué? ¿Para la acidez? ¿Para la acidez gástrica? No, no es bueno tomar bicarbonato de sodio para la acidez gástrica porque lo único que va a hacer es tener un efecto rebote. Si hay problemas de esta índole, pues hay, por ejemplo, inhibidores de protones, bueno, medicamentos que son inhibidores de protones, que evidentemente tienen muchos menos efectos secundarios que un bicarbonato de sodio. Alcalinizar el cuerpo, Dios mío. A ver, ¿eres partidario de las dietas alcalinas para evitar el cáncer? Eso no está comprobado, todo lo contrario. Las dietas alcalinas es una de esas dietas mágicas, de esas dietas populares que estos falsos gurús, estos charlatanes están queriendo dar a entender a la población en general, pero no hay ninguna evidencia científica que lo avale. Nuestro cuerpo no se puede alcalinizar, la sangre no se nos puede alcalinizar porque estemos tomando bicarbonato potásico. Lo único que podemos hacer es mediante alimentos ácidos o básicos, alimentos, leche, queso, es alcalinizar o acidificar nuestra orina. Pero desde luego, ni la sangre ni nuestro cuerpo se puede alcalinizar. No hay ninguna prueba al respecto. Por lo tanto, todas estas dietas alcalinas que están recomendando para el tratamiento del cáncer son falsas. Lo único que puede conllevar es que a esa persona fallezca antes.
¿Alguna pregunta? Bueno, pues como veo que nadie está escribiendo, pues únicamente, pues muchas gracias por haber estado ahí al otro lado. Es la primera vez que doy una clase tan larga sin ver la cara de mis alumnos. Espero que para vosotros haya sido una buena experiencia y desde luego para mí lo ha sido a pesar de estos cortes. Muchas gracias a todos y bueno, como en CUP tienen mi correo.